se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Bienvenidos al episodio 51, donde daremos lectura al capítulo 1 de una novela llamada La Metamorfosis, escrita y publicada en 1915 por el autor Franz Kafka. Antes de comenzar este relato, te invitamos a suscribirte, dale clic a la campanita y si te gusta el contenido, difunde y juntos compartamos el placer de escuchar historias. A veces, las historias más aterradoras no comienzan con un grito, sino con un despertar. No hay castillos embrujados, monstruos ocultos, ni criaturas sobrenaturales. Solo un hombre que abre los ojos, una montaña, y descubre que su vida ha cambiado para siempre. Y sin embargo, el verdadero horror apenas está por comenzar. Detrás de esta historia se encuentra Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, reservado, introspectivo y profundamente consciente de la fragilidad humana. Kafka convirtió la ansiedad, el aislamiento y el sentimiento de no encajar en el mundo en el alma de su literatura. Sus obras no buscan explicar el absurdo, sino hacernos sentir el peso de vivir dentro de él. En La Metamorfosis, esa sensación cobra vida desde la primera página. La transformación de Gregorio Samsa no es solo física, es el comienzo de un viaje donde la incomprensión, el abandono y la pérdida de la identidad se vuelven inevitables. Más que una historia fantástica, esta novela es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos. El rechazo, la soledad y el temor a dejar de ser importantes para quienes amamos. Acompáñame en este primer capítulo de una obra inmortal que, más de 100 años después de su publicación, continúa haciéndonos una pregunta inquietante. Si un día dejaras de ser útil para los demás, ¿seguirían viéndote como un ser humano? Bienvenidos a Narrador Silente. ¿Les parece si comenzamos? La Metamorfosis de Franz Kafka. Capítulo 1. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana, tras una noche de sueños intranquilos, se vio a sí mismo transformado, en su cama, en una especie de insecto gigante. Yacía boca arriba, sobre su espalda que se había vuelto tan dura como una armadura. Levantó un poco su cabeza y vio un abdomen convexo de color café, dividido en segmentos rígidos y arqueados. Lo tapaba precariamente la colcha, que parecía que resbalaría en cualquier momento. Un regimiento de patas escuálidas, terriblemente delgadas en comparación con el resto de su cuerpo, temblaban miserables ante sus ojos. ¿Qué demonios me pasó? Se preguntó. No era un sueño. Su habitación, que fue diseñada para ser ocupada por un humano, a pesar de ser pequeña, respiraba pacíficamente dentro de sus 4 paredes familiares. Sobre la mesa, que tenía apilada una colección de muestras de tela, Samsa era un comerciante viajero,
colgaba la foto que recientemente había recortado de una revista ilustrada y que colocó en un bonito marco dorado. Mostraba a una dama sentada erguida, con un sombrero de piel y boa, con el antebrazo escondido hasta el codo, dentro de un pesado manguito también de piel. Gregorio miró hacia la ventana. El clima desolado. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza en el afeizar. Lo hizo sentir triste. ¿Qué tal si vuelvo a dormir un rato y me olvido de todo este absurdo? Pensó. Pero con las cosas como estaban, era imposible. Acostumbraba a dormir sobre su lado derecho, y en su estado actual no había manera de que pudiera adoptar esa posición. Cuanto más se esforzaba a girar sobre su costado, más se iba de espaldas. Lo intentó cientos de veces. Cerró los ojos para no tener que mirar sus patas temblorosas, y se rindió hasta que comenzó a sentir un dolor leve y punzante que nunca antes había experimentado. ¡Dios!, pensó. ¡Qué trabajo tan agotador elegí! Día tras día en la carretera, mucho más estresante que trabajar desde casa. Y además de las exigencias de los negocios, los viajes en sí son horrendos. La lucha para transbordar en trenes, comidas terribles de día y de noche, un mar de caras siempre diferentes y ninguna posibilidad de hacer amigos. ¡Al carajo con todo! Sintió una ligera comezón en la parte superior del estómago y lentamente se arrastró hasta el pie de la cama para poder levantar la cabeza. Tenía pequeñas manchas blancas dispersas en el lugar donde le picaba, pero no tenía idea de por qué le habían salido. Exploró el área con una de sus patas, pero la quitó de inmediato. El contacto le heló la sangre. Se deslizó de nuevo a su posición anterior. Levantarse al amanecer, se dijo a sí mismo. Es suficiente para volver loco a cualquiera. Un hombre debe dormir bien. Los otros vendedores viven como mujeres mantenidas. Cuando regreso al hotel por la mañana para procesar mis pedidos, encuentro a estos caballeros todavía desayunando. Me gustaría ver lo que diría mi jefe si yo intentara eso. Me echaría a la calle, seguro. Aún así, ¿eso podría ser algo bueno? Si no tuviera que cuidar a mis padres, había renunciado hace mucho tiempo. Hubiera encarado al jefe y le había dicho todo lo que pienso. Lo habría bajado de su nube. Es ridícula la manera en que se siente en lo alto de su escritorio, para que pueda hablarnos a nosotros, sus empleados, desde las alturas. Especialmente porque es muy sordo, y todos tenemos que acercarnos a él. Aún así, no todo está perdido. Una vez que haya ahorrado el dinero que le deben a mis papás, ¿qué será en unos 5 o 6 años? Definitivamente lo haré. Daré el salto. Por lo pronto, más vale que me levante. Mi tren sale a las 5. Miró el despertador, que marcaba la hora con su tic-tac. ¡Dios mío!, pensó. Ya eran las 6:30 y el minutero seguía avanzando. Ahora eran casi 6:45. ¿Simplemente falló la alarma? Incluso desde la cama podía ver que el reloj estaba ajustado correctamente a las 4 de la mañana. Definitivamente había sonado. ¿En verdad podría haber dormido tranquilamente con ese ruido ensordecedor? Tranquilamente, no. Su sueño no había sido nada sereno, y sin embargo, había dormido profundamente. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? El próximo tren salía a las 7. Para tomarlo tendría que moverse muy rápido, y todavía no había empacado sus muestras.
El problema era que sentía que no había descansado nada y no tenía ganas de levantarse. Incluso si alcanzaba el tren, le iba a ir muy mal con su jefe, pues el mensajero de la oficina habría estado esperándolo en el tren de las 5 y ya hace rato le habría dicho al jefe que Gregorio no apareció. El chico era la criatura del gerente, un adulador miserable y llorón. ¿Y si llamara para reportarse enfermo? Pero eso causaría otros problemas y también sería sospechoso. Durante los 5 años que había trabajado en la empresa, nunca se enfermó ni una vez. El gerente aparecería con el doctor del seguro de salud, reprocharía a sus padres la pereza y zanjaría cualquier discusión repitiendo su refrán: no hay personas enfermas en el mundo, solo flojos. ¿Y estaría tan equivocado en este caso? Aparte de este somnoliento, que era completamente natural después de un sueño tan largo, Gregorio se sentía muy bien. Incluso tenía un hambre inusual. Mientras todos estos pensamientos corrían por su mente, pero antes de que al fin hubiera tomado la decisión de levantarse de la cama, el reloj marcó 7:15. Sonó un golpe tenue en la puerta al lado de la cabecera de su cama. ¡Gregorio!, dijo su madre. son 7:15. ¿No deberías haber salido ya? ¡Qué dulce voz! Gregorio tembló al escucharse a sí mismo cuando respondió. Era sin duda su voz, pero salía con una especie de gemido desagradable, lo que significaba que sus palabras solo tenían un sonido adecuado por un instante, e inmediatamente se apagaban. De modo que uno se preguntaba si realmente había escuchado algo o no. Gregorio quería explicar toda la situación, pero, dadas las circunstancias, todo lo que dijo fue: Sí, gracias, madre. Ya me estoy levantando. La puerta sin duda impidió que su madre notara el cambio en la voz de Gregorio, ya que la explicación la tranquilizó y se alejó arrastrando sus pantuflas. Aún así, este pequeño encuentro había alertado a los otros miembros de la familia sobre el hecho de que Gregorio todavía estaba en la casa. Nunca antes había llegado tan tarde. Su padre comenzó a golpear una de las puertas suavemente, pero con los puños. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Llamó. ¿Qué pasa? Y un momento después, alzó más la voz. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Desde detrás de la puerta del otro lado de la habitación, la hermana de Gregorio llamó suavemente. Gregorio, ¿estás enfermo? ¿Necesitas algo? Ya voy. Les dijo Gregorio, forzándose a pronunciar cuidadosamente y separando cada palabra con una larga pausa para mantener su voz natural. Su padre regresó a desayunar, pero su hermana siguió susurrando. Gregorio, abre la puerta, por favor. Sin embargo, Gregorio no tenía absolutamente ninguna intención de hacerlo. Por el contrario, se alegró de tener la costumbre de cerrar siempre la puerta con llave en sus viajes de negocios. Quería levantarse y vestirse sin que nadie lo molestara, pero quería su desayuno más que nada. Después de eso, se tomaría tiempo para reflexionar. No había manera de que pudiera tomar decisiones sensatas en la cama. Recordó que frecuentemente sentía un ligero dolor cuando dormía incómodo, que resultaba ser imaginario y desaparecía en cuanto se levantaba.
Estaba ansioso por ver si esto también aplicaría para su condición actual. En cuanto al cambio en su voz, pensó que debía ser la señal de un resfriado desagradable, el peligro laboral de los vendedores ambulantes. No tuvo ninguna dificultad para quitarse la colcha. Solo tuvo que inflarse ligeramente y cayó sin problema. Pero después, las cosas se volvieron muy difíciles, porque su cuerpo ahora era mucho más ancho. Para levantarse, necesitaba de sus brazos y manos, pero solo tenía docenas de patas pequeñas que persistían en retorcerse incontrolablemente. Para doblar una pata, primero tenía que estirarla, y cuando finalmente lograba que ésa se comportara, las demás seguían agitándose de la manera más desagradable y repugnante. No debo quedarme en la cama como un bulto inútil, se dijo Gregorio. Para ponerse en marcha, intentó sacar la parte inferior de su cuerpo de la cama, pero el problema era que esta parte, que por cierto, aún no había logrado ver, ni siquiera imaginar con claridad, resultaba demasiado difícil de mover. Poco a poco, empezó a entrar en pánico. Reunió todas sus fuerzas y se lanzó hacia adelante, pero se equivocó con el objetivo y golpeó con fuerza uno de los postes de la cama. El dolor intenso le enseñó de inmediato que la parte inferior de su cuerpo era la más sensible. Después, intentó maniobrar la parte superior de su cuerpo fuera de la cama. Giró la cabeza hacia el borde de la cama con mucho cuidado. Lo logró fácilmente, y el resto de su cuerpo, a pesar de su masa y tamaño, siguió lentamente la misma dirección. Su cabeza había salido del costado de la cama y colgaba en el aire, pero tenía miedo de ir más allá. Si se caía, sería un milagro si no se rompía el cráneo. No era momento de quedar inconsciente. Lo mejor era quedarse en la cama. Pero cuando jadeaba de fatiga, mientras se estiraba exactamente como estaba, y vio cómo sus pequeñas patas temblaban con más caos que nunca, buscó una manera de imponer orden y paz a todo este desastre. Una vez más, tuvo que llegar a la conclusión de que no podía quedarse en la cama, y que el curso de acción más razonable era levantarse, si quería tener la más mínima posibilidad de éxito. Al mismo tiempo, sintió que una reflexión calmada y sabia sería mucho mejor que tomar decisiones precipitadas. En estos momentos, dirigió su mirada hacia la ventana en busca de aliento y de esperanza. Pero la niebla le impidió ver el otro lado de la estrecha calle, y la vista a través del cristal no le levantó la moral, ni le dio confianza. Son las 7, dijo cuando el despertador sonó por segunda vez. Son las 7, y la niebla sigue viéndose como una sopa de chícharos. Se recostó de nuevo por un rato, manteniendo una respiración poco profunda, como si, en el completo silencio, pudiera esperar tranquilamente a que todo, incluido él mismo, volviera a la normalidad. Entonces se dijo a sí mismo: Tengo que levantarme antes de que den las 7:15. En cualquier caso, enviarían a alguien de la oficina a buscarme. Que abre a las 7. Y comenzó a mecerse de espaldas en un esfuerzo por sacar todo su cuerpo de la cama de una vez. Su espalda parecía ser agradable y dura. No le ocurriría ningún daño si caía sobre ella.
Su único temor era que el golpe, que seguramente escucharía todo el mundo en la casa, pudiera causar pánico, o al menos hacer que los demás se pusieran ansiosos. Era un riesgo que simplemente tendría que tomar. Cuando Gregorio tenía la mitad de su cuerpo fuera de la cama, esta nueva manera de intentarlo parecía más un juego que una lucha, ya que todo lo que tenía que hacer era mecerse de espaldas. pensó en lo fácil que habría sido si hubiera tenido un poco de ayuda. 2 personas fuertes le vinieron a la mente: su padre y la criada. Lo habrían logrado fácilmente. Todo lo que habrían tenido que hacer era pasar sus brazos debajo de su espalda curva, levantarla de la cama, cambiar rápido su peso y el suyo hacia adelante, y luego esperar, siempre con el debido cuidado, hasta que estuviera en el suelo, donde esperaba que sus pies finalmente se comportaran de manera sensata. Pero incluso si las puertas no hubieran estado cerradas, ¿habría sido prudente pedir ayuda? A pesar de las circunstancias desesperadas, no pudo evitar sonreír ante este pensamiento. Ahora se mecía tanto y tan fuerte que estaba muy cerca de volcarse. Sabía que tendría que tomar una decisión seria. En 5 minutos serían las 7:15. De repente, tocaron la puerta principal. ¡Alguien de la oficina! Pensó, y sintió que la sangre se le congelaba en las venas, mientras sus pequeñas patas bailaban más rápido que nunca. Por un momento, todo estuvo en silencio. No abrieron la puerta, pensó Gregorio con un salvaje estallido de esperanza. Pero luego escuchó los habituales pasos pesados de la criada, quien caminó a la puerta y la abrió. Gregorio solo tuvo que escuchar las primeras palabras de saludo del visitante para saber quién era. El gerente en persona. ¿Por qué Gregorio, de entre tanta gente, estaba condenado a trabajar para una empresa que siempre sospechaba de sus empleados y que reaccionaba con fuerza a la primera señal de fallo? ¿Eran todos sus empleados realmente sinvergüenzas? ¿Él era el único bueno y fiel entre ellos? Incluso si por casualidad hubiera perdido un par de horas de trabajo esa mañana, ahora estaba tan desgarrado por el remordimiento que simplemente no podía levantarse. ¿No pudieron enviar a uno de los novatos a arreglar las cosas? Si de verdad tenían que venir a husmear, ¿por qué tenía que venir el propio gerente? ¿Como para mostrar a toda la familia de Gregorio que era inocente? ¿Que solo alguien de su jerarquía podía resolver este lamentable asunto? Estos pensamientos molestaron tanto a Gregorio, que se aventó fuera de la cama con un último y poderoso esfuerzo. Hizo un ruido fuerte, pero fue el terrible golpe que había temido. La alfombra había absorbido parte del impacto, y la espalda de Gregorio era más flexible de lo que había imaginado, por lo que el ruido no fue tan estrepitoso. Solo se dio un golpe leve en la cabeza. No la mantuvo lo suficientemente alta y se pegó con la caída. Giró la cabeza con dolor y la restregó en la alfombra. Algo acaba de caer allí. Gregorio trató de imaginar la expresión de su empleador si hubiera sido golpeado por una desgracia como esta. ¿Y por qué no? Como si fuera una brutal respuesta, las botas de piel del gerente crujían mientras se paseaba de un lado a otro en la habitación. La hermana de Gregorio susurró una advertencia desde la habitación de la derecha. Gregorio, ¿tu gerente está aquí? Lo sé. Murmuró Gregorio, pero no se atrevió a levantar la voz lo suficiente para que ella lo oyera.
Gregorio, dijo su padre en la habitación de la izquierda. el gerente vino a averiguar por qué no tomaste el tren temprano. No sabemos qué decir. Quiere hablar contigo en persona. Así que por favor, abre la puerta. Estoy seguro de que será lo suficientemente amable como para disculpar el desorden de tu habitación. Buenos días, señor Samsa, dijo el gerente en un tono amistoso. No se encuentra bien. Dijo su madre, mientras su padre seguía hablando a través de la puerta. Créame, señor, Gregorio no se encuentra bien. Explicaba su madre. Si no, ¿cómo hubiera perdido el tren? El chico solo piensa en su trabajo. Me molesta que nunca sale por las noches. ¿Sabe usted que estuvo una semana entera en la ciudad? ¿Y estuvo en casa todas las noches? Se sienta con nosotros en la mesa y se queda allí, leyendo tranquilamente el periódico o estudiando sus horarios. Para relajarse hace un poco de marquetería. De hecho, hace unos días hizo un pequeño marco de fotos. Lo terminó en 2 o 3 tardes y se sorprendería de lo bonito que quedó. Está colgado en su habitación. Podrá verlo tan pronto como Gregorio abra la puerta. Estoy tan contenta de que haya venido, señor, ya que no hemos logrado que Gregorio abra la puerta. Es tan obstinado. Estoy segura de que debe estar enfermo, aunque diga que no lo está. Ya voy. Dijo Gregorio lenta y cuidadosamente, pero continuó tumbado para no perderse ni una palabra de la conversación. Mi querida señora, no puedo ofrecerle otra sugerencia, respondió el gerente. Solo esperemos que no sea tan grave. Pero, nos guste o no, los hombres de negocios tenemos que seguir con nuestros trabajos e ignorar nuestras pequeñas indisposiciones. ¿Puede entrar el gerente ahora? Preguntó su padre impacientemente, golpeando de nuevo la puerta. No. Dijo Gregorio. Hubo un doloroso silencio en la habitación de la izquierda. Su hermana comenzó a llorar en la otra. ¿Por qué no se unía a los demás? Quizás acababa de levantarse de la cama y aún no estaba vestida. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué su hermano no se levantaba para dejar entrar al gerente? ¿Por qué se arriesgaba a perder su trabajo? ¿Y por qué el director de la compañía perseguiría a sus padres por sus enormes deudas? Por el momento, estas preocupaciones estaban fuera de lugar. Gregorio seguía allí y no tenía la más mínima intención de decepcionar a su familia. No obstante, en ese mismo momento, estaba estirado en la alfombra, y nadie que lo viera en ese estado podría pedirle en verdad que dejara entrar al gerente a su habitación. Sin embargo, no era por esa ligera descortesía, que en circunstancias normales habría encontrado fácilmente alguna razón para disculparse más tarde, que despedirían a Gregorio. Y pensó que por ahora era mejor dejar al hombre solo en lugar de molestarlo con súplicas y lágrimas. Pero su inacción fue exactamente lo que molestó a los demás, y al mismo tiempo justificó su comportamiento. Señor Samsa, dijo el gerente levantando la voz. ¿Qué pasa? ¿Se atrinchera en su habitación? ¿Se niega a darnos un sí o un no? Molesta innecesariamente a sus padres y descuida sus deberes profesionales de la manera más insólita. Hablo en nombre de su empleador y de sus padres cuando le exijo inmediatamente una explicación. Estoy atónito. Lo consideraba un joven tranquilo y razonable, y aquí está de repente dándose aires, comportándose de una manera increíble. Esta mañana el director sugirió una explicación para su ausencia, que rechacé. Me refiero a la nueva colección de telas que le confiamos. Casi le di mi palabra de honor de que no tenía nada que ver con eso. Pero ahora que soy testigo de su terquedad, señor Samsa,
puedo asegurarle que ya no siento ningún deseo de defenderlo. Su trabajo no nos da seguridad de ninguna manera. Tenía la intención de decírselo en privado, pero ya que me obliga a perder mi tiempo aquí sin ningún propósito, no veo ninguna razón para mostrar discreción frente a sus padres. También quiero que sepa que su trabajo ha estado lejos de ser satisfactorio últimamente. Somos conscientes, por supuesto, de que esta época del año no es la mejor para los negocios. Pero debe entender algo, señor Samsa, que un periodo sin negocios no puede y no debe ser tolerado. Pero, señor, gritó Gregorio para sí mismo, olvidando todo lo demás en su ansiedad. voy a abrir la puerta inmediatamente. La abriré. Solo me sentí un poco indispuesto. Un ligero mareo me impidió levantarme, pero todavía estoy en la cama. Pero ya me siento mejor. Solo me estoy levantando, de verdad. Solo le pido un poco de paciencia, señor. No estoy tan bien como creía, pero estoy bien, de verdad. No entiendo por qué me enfermé de repente. Apenas ayer me sentía bastante bien, como le confirmarán mis padres. Y luego ayer por la noche me sentí un poco raro. Deben haberlo notado. ¿Por qué no lo reporté a la oficina? Pero siempre piensas que podrás sentirte mejor sin tener que quedarte en casa. Por favor, perdona a mis padres, señor. Las quejas que acaba de hacer realmente no tienen ningún fundamento. Nadie lo ha mencionado antes. Tal vez no ha visto los últimos pedidos que envié. Me iré en el tren de las 8. Estos pocos momentos de descanso me han hecho un mundo de bien. Por favor, no pierda más tiempo, señor. Estaré en la oficina de inmediato. Por favor, dígale al director lo que pasó y háblele bien sobre mí. Mientras Gregorio explicaba apresuradamente todo esto, apenas entendiendo una palabra de lo que había dicho, avanzó retorciéndose hasta el closet e intentó levantarse. Las clases de gimnasia que tomó le ayudaron. Quería abrir la puerta, quería que lo vieran y hablar con el gerente. Quería saber qué diría esta gente, que seguía acosándolo. Cuando lo vieran, si los asustaba, no habría nada que decir y podrían dejarlo en paz. Si se tomaban todo con calma, entonces no tenía necesidad de alterarse. Aún podría tomar el tren de las 8 si se daba prisa. El closet estaba pulido y Gregorio se resbaló varias veces. Pero, con un último esfuerzo, logró ponerse de pie, ignorando los agudos dolores en el estómago. Se dejó caer hacia adelante sobre el asiento de una silla cercana y se aferró a ella con sus pequeñas patas. Luego, ya en control de su cuerpo, se cayó para poder escuchar lo que tenía que decir el gerente. ¿Entendieron alguna palabra de lo que dijo?, preguntó el gerente a los padres de Gregorio. ¿Se está burlando de nosotros o qué?, ¡Dios misericordioso!, gritó la madre de Gregorio, ya llorando. Quizás esté gravemente enfermo y lo hemos estado torturando todo este tiempo. ¡Grete! ¡Grete! ¡Madre!, gritó su hija desde el otro lado, ya que estaban hablando a través de la habitación de Gregorio. Busca un doctor inmediatamente. Gregorio está enfermo. Un doctor, rápido. ¿Lo oíste hablar? Era la voz de un animal, dijo el gerente en un tono curiosamente suave, después de los gritos de la señora Samsa. ¡Ana! ¡Ana! Gritó el padre de Gregorio en el pasillo que llevaba a la cocina, mientras aplaudía. ¡Consigue un cerrajero! ¡Rápido! Las dos chicas corrieron por el pasillo con el ruido de sus faldas. ¿Cómo pudo su hermana vestirse tan rápido? Y salieron por la puerta principal. Gregorio no escuchó que cerrara. Quizá la habían dejado abierta, como ocurre a menudo en las casas donde ha ocurrido un desastre. Gregorio se sintió mucho más tranquilo. Se dio cuenta de que no habían entendido su discurso.
aunque las palabras le habían parecido lo suficientemente claras, más que antes de hecho. Quizá porque se había acostumbrado a su nueva voz, pero al menos ahora entendían que algo grave le pasaba y querían ayudarlo. La rectitud y la naturaleza confiada de estas medidas iniciales lo hicieron sentir mejor. Se sintió como si estuviera de vuelta en el redil de la sociedad humana, y esperaba grandes y maravillosas hazañas, tanto del cerrajero como del médico. Tosió un poco para aclarar su garganta, para la conversación decisiva que pronto tendría, pero lo más silenciosamente posible, ya que temía que su tos tampoco sonara humana. Mientras tanto, en la habitación de junto había mucho silencio. Sus padres estaban sentados en la mesa, susurrando con el gerente. Quizá todos estaban apoyados en la puerta, escuchando. Gregorio se arrastró lentamente con la silla hacia la puerta. La tiró a un lado en el último momento. Se lanzó contra la puerta y se aferró. Las suelas de sus pies secretaban una sustancia pegajosa. Descansó un momento y después intentó girar la llave y la cerradura con la boca. Desafortunadamente, parecía que ya no tenía dientes como para lograrlo. ¿Cómo podía agarrar la llave? Por otro lado, sí tenía una mandíbula muy fuerte. La usó, e ignorando la lesión que probablemente se estaba causando, un líquido café goteaba de su boca sobre la cerradura y al suelo. Logró agarrar la llave. «Escuchen», dijo el gerente en la habitación de al lado. «Está girando la llave». Gregorio se animó con esto. Le hubiera gustado que su padre, su madre, todos lo alentaran. «¡Ánimo, Gregorio! ¡Vamos! ¡Da todo lo que tienes!». Motivado por esa idea, giró la llave con toda la fuerza de su mandíbula. Casi se desmaya del esfuerzo. Se retorcía junto con la llave, pero la mordió y empujó con todo su peso mientras se deslizaba. El fuerte clic de la cerradura trajo a Gregorio de vuelta a la realidad. «No necesitarán al cerrajero ahora», pensó, e inclinó la cabeza contra el pomo para abrir una hoja de las puertas dobles. No había otra manera de hacerlo, pero evitaba que los demás lo vieran, incluso con el panel casi completamente abierto. Tenía que arrastrarse alrededor del borde con gran cuidado para no caer de espaldas y arruinarlo todo. Estaba muy concentrado cuando escuchó al gerente, que estaba más cerca de la puerta, pronunciar un fuerte «¡Oh!». Sonaba como una repentina ráfaga de viento. Gregorio vio cómo se tapaba la boca abierta con la mano y retrocedía lentamente, como impulsado por una fuerza invisible y muy poderosa. Su madre, cuyo cabello seguía siendo un completo desastre a pesar de la presencia del gerente, le lanzó una mirada a su marido. Juntó las manos, dio un par de pasos hacia Gregorio y se cayó de espaldas en los brazos de su familia en medio de la salvaje confusión de faldas. Su rostro, que había caído hacia adelante sobre su pecho, estaba oculto. El señor Samsa apretó los puños con un aire amenazador, como con la intención de golpear a Gregorio y empujarlo hacia atrás, pero miró dentro de la habitación con desconcierto. Se cubrió los ojos con una mano y comenzó a llorar tan fuerte que los sollozos sacudieron su imponente pecho. Gregorio se quedó afuera de la habitación. Se paró contra la mitad cerrada de las puertas dobles para que solo pudieran ver una parte de su cuerpo y su cabeza, que inclinó hacia un lado para poder vigilarlos. Ya estaba amaneciendo. A ambos lados de la calle se podía ver claramente una parte del largo y oscuro edificio que estaba enfrente. Era un hospital, por cuya fachada, entre negra y grisácea, cruzaban filas de ventanas idénticas y austeras. Seguía lloviendo en enormes gotas que impactaban en la tierra. La vajilla del desayuno estaba tirada por toda la mesa. Para su padre,
El desayuno era la comida más importante del día. Era lo que lo mantendría activo durante horas mientras trabajaba con los periódicos. En la pared colgaba una fotografía de Gregorio con el uniforme de teniente, tomada mientras estaba en el servicio militar. Sonreía con la mano en el pomo de la espada. Parecía feliz de ser respetado por su rango. La puerta de la sala estaba entreabierta, y la principal también, por lo que había una vista clara del descanso de las escaleras. Ahora, Dijo Gregorio, mientras se daba cuenta de que era el único que se habría mantenido calmado. ahora me vestiré, empacaré mis telas y me iré. Por favor, ¿me dejarán ir? Seguramente ahora puede ver, señor, que no me estoy haciendo el difícil y que tengo toda la intención de trabajar. Los viajes comerciales son agotadores, nadie los niega, pero sin ellos no puedo vivir. ¿A dónde va, señor? ¿A la oficina? Sí, les dirá la verdad sobre lo que pasó. Todo el mundo tiene un día libre de vez en cuando, y ese es el momento de revisar su historial laboral. Una vez que las cosas mejoran, vuelven a la piedra de afilar y trabajan mejor que nunca. Le debo mucho al director, como usted sabe, y tengo que pensar en mis padres y en mi hermana. Estoy en una situación incómoda, pero volveré al trabajo. Solo que, por favor, no me haga las cosas más difíciles. Ya son lo suficientemente difíciles como están. Hable por mí en la oficina. Sé que no les gustan los vendedores. Piensan que ganamos demasiado dinero y que llevamos una vida fácil. La situación actual no ayuda exactamente a superar este prejuicio, pero usted, señor, como gerente, puede juzgar las circunstancias mejor que los demás, mejor que el propio director. Aquí entre nos, al jefe a menudo le llegan chismes injustos. Usted sabe muy bien que el vendedor que viaja, que apenas pone un pie en la oficina una vez al año, a menudo es víctima de chismes o ataques, y casi nunca es capaz de defenderse por la sencilla razón de que normalmente ni siquiera sabe de qué se le acusa. Se entera hasta que regresa a casa exhausto, o cuando las desafortunadas consecuencias de algún mal negocio que ya ni recuerda vuelven a perseguirlo. No se vaya sin una o dos palabras que me den un poco la razón, señor. Pero tan pronto como Gregorio comenzó a hablar, el gerente se dio la vuelta y se limitó a mirar sobre su hombro con los labios fruncidos. No estuvo inmóvil mientras Gregorio hablaba, sino que avanzó furtivamente, paso a paso, hacia la puerta, asegurándose de no perder de vista a Gregorio, y se escabulló como si hubiera alguna ley no escrita que le impidiera abandonar la habitación. Llegó al pasillo, dio sus últimos pasos fuera de la sala como si las suelas de sus zapatos estuvieran en llamas. Al salir, extendió la mano derecha a ciegas hacia las escaleras, como si alguna liberación divina lo esperara abajo. Gregorio se dio cuenta de que era probable que perdiera su trabajo si dejaba ir al gerente así. Desafortunadamente, sus padres no compartían su momento de lucidez. Llevaban mucho tiempo creyendo que Gregorio se quedaría en la empresa toda la vida, y estaban tan consumidos por lo que estaba pasando que no tenían ni idea de qué hacer. Pero Gregorio estaba pensando en el futuro. Tenía que detener, calmar, convencer y ganarse al gerente. Su futuro y el de su familia dependían de ello. Si tan solo su hermana estuviera ahí, ella lo había detenido. De hecho, estaba llorando mientras Gregorio seguía tumbado tranquilamente de espaldas. El gerente, que era un mujeriego, habría escuchado a su hermana. Ella habría cerrado la puerta de la sala y lo habría convencido, allá en el descanso de la escalera, de que su terror era infundado. Pero no había rastro de ella. Gregorio tendría que lidiar con el problema solo, sin siquiera preguntarse si estaba físicamente a la altura de la tarea, o si al menos habían entendido su pequeño discursito. Soltó la puerta,
se abalanzó a través de la puerta en un esfuerzo por alcanzar al gerente, quien ahora se aferraba al barandal de la escalera con ambas manos de la manera más ridícula. Hizo un vano intento de atraparlo y luego, con un grito agudo, cayó hacia adelante sobre sus apresuradas patas. De repente, y por primera vez esa mañana, experimentó una sensación de bienestar físico. Sus patas no solo estaban ahora en tierra firme, también notó, con un punzante placer, que sus piernas le obedecían maravillosamente. Estaban ansiosas por llevarlo a donde quisiera. Tal vez todos sus problemas habían quedado atrás. Se arrastró hasta su madre y comenzó a mecerse de un lado a otro. En ese momento, la vio salir repentinamente de su desmayo, saltar hacia arriba, lanzar los brazos al aire y gritar: ¡Ayuda! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayuda! Inclinó la cabeza para ver mejor a Gregorio. Luego, como si pensara mejor las cosas, comenzó a retroceder, olvidándose completamente de que la mesa, todavía con todas las cosas del desayuno, estaba directamente detrás de ella. Se tambaleó directamente hacia ella y se sentó casi sin darse cuenta. Apenas notó que la cafetera se había caído y que su contenido se derramaba por toda la alfombra. ¡Madre! ¡Madre! Dijo Gregorio en voz baja, mirándola hacia arriba. Se había olvidado completamente del gerente. Al ver el café derramado, sin pensarlo, Gregorio comenzó a lanzar mordidas al aire. Al escuchar este sonido, su madre comenzó a gritar de nuevo. Saltó de la mesa y cayó en los brazos de su marido, que se había acercado corriendo. Pero Gregorio no tenía tiempo de preocuparse por ellos. El gerente ya estaba en las escaleras y con la barbilla apoyada en el barandal, miró hacia atrás por última vez. Gregorio se lanzó hacia adelante para intentar detenerlo. El gerente seguramente lo adivinó, porque saltó por los escalones de un solo brinco y desapareció con un grito de que resonó por la escalera. Su huida rápida tuvo el desafortunado efecto de hacer que el padre de Gregorio, que hasta ahora se había mantenido a raya, perdiera completamente la cabeza. En lugar de correr detrás del gerente, o al menos evitar que Gregorio lo alcanzara, tomó el bastón del gerente con su mano derecha, que lo había dejado atrás en una silla, junto con su abrigo y sombrero, y un periódico de la mesa con la mano izquierda, y comenzó a pisotear y blandir para conducir a Gregorio de vuelta a su habitación. Ignoraron las súplicas de Gregorio. No había posibilidad de que lo entendieran, aunque bajara la cabeza en muestra de sumisión. Entre más dócil se comportaba, más fuerte lo pisoteaba su padre. Al otro lado, y a pesar del frío, la señora Samsa abrió la ventana de par en par y se inclinaba hacia afuera con las manos en la cara. Una gran corriente de aire subió las escaleras desde la calle. Las cortinas ondearon, los papeles volaron y unas cuantas hojas volaron por la habitación. El padre de Gregorio perseguía a Gregorio mientras siseaba salvajemente. Gregorio retrocedió lentamente a pesar de no estar acostumbrado a moverse en esa dirección. Si hubiera podido darse la vuelta, habría llegado a su habitación en un abrir y cerrar de ojos, pero tenía miedo de que su lentitud causara más impaciencia en su padre y se llevara un golpe letal en la cabeza o en la espalda con el bastón. Gregorio se quedó rápidamente sin opciones. Para su horror, se dio cuenta de que no tenía control cuando caminaba hacia atrás. Observó con miedo a su padre por el rabillo del ojo e intentó acelerar el giro lo más posible. Le estaba tomando una eternidad. Quizás su padre se daba cuenta de que tenía buenas intenciones. En lugar de hacerle las cosas difíciles, ahora le empujaba con la punta del bastón. Si tan solo dejara de hacer ese ceseo insoportable. Estaba volviendo loco a Gregorio. Casi había girado cuando,
confundido por todo el alboroto, perdió el sentido de la orientación y comenzó a tambalearse hacia su padre. Celebró el hecho de que había conseguido pasar la cabeza por las puertas dobles, entreabiertas, cuando descubrió que su cuerpo era demasiado ancho para pasar y tendría que esforzarse. Naturalmente, a su padre, en su estado de ánimo, nunca se le ocurrió abrir el otro lado de la puerta para que Gregorio pudiera pasar. Lo único que rondaba su cabeza era llevar al chico de vuelta a su habitación lo más rápido posible. Su padre no tenía paciencia para esperar a que Gregorio se levantara y entrara en su habitación. Presionó a Gregorio para que pasara por la puerta, como si fuera lo más fácil del mundo, haciendo ruido como si hubiera 100 padres, y no uno. Esto ya no era divertido. Gregorio se lanzó hacia la abertura con precaución. Un costado de su cuerpo se atascó en la puerta y se laceró con el marco de la puerta, cuya pintura blanca estaba ahora cubierta de horribles manchas cafés. Estaba atrapado y necesitaba ayuda. Las pequeñas patas de un lado revoloteaban impotentes en el aire. Las del otro estaban aplastadas dolorosamente contra el suelo. Su padre le dio un golpe mortal por detrás con el bastón. Gregorio entró volando a la habitación y cayó, sangrando profusamente. Su padre azotó la puerta con el bastón y luego, por fin, todo quedó en silencio. Y así concluimos el episodio 51, dedicado al primer capítulo de esta novela llamada La Metamorfosis, escrita y publicada en el año de 1915 por el autor Franz Kafka. Si quieres escuchar la continuación de esta historia, no olvides de suscribirte, dale clic a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que... Adiós, narrador silente.